en nuestro primer tema hemos visto que existe una contradicción entre la fe y la injusticia. Y esa contradicción es la que nos invita a tomar en serio la doctrina social de la Iglesia. Primero tenemos que analizar por qué, cómo es que la fe cristiana se ha ido colocando en esa situación de aceptar casi pasivamente la existencia de la injusticia, si es que tal vez no a legitimarla. Entonces vamos a comenzar por recordar algunos momentos de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos como el momento inaugural, germinal de la fe del pueblo de Dios, el Éxodo. El Éxodo describe la historia de un pueblo que es el pueblo opresor, Egipto, y un pueblo oprimido que es Israel. Con esta opresión, Egipto esclavizó a los israelitas y usó el trabajo de estos esclavos para apropiarse de las riquezas del mundo que poseían, y construir grandes edificios, grandes ciudades, monumentos a la cultura egipcia. Pero este pueblo esclavo va a clamar a Dios, gritar a Dios, y el mensaje sorprendente del Éxodo es que Dios escuchó la oración de esos esclavos y se comprometió con su pueblo y sacó a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Este pueblo va a hacer una reflexión posterior de tipo teológico sobre quién es este Dios que nos ha sacado de Egipto, y va a llegar a la conclusión que es un Dios más fuerte que el Dios del faraón, porque no olvidemos que estamos todavía en una situación politeísta. Entre todos los dioses, el más poderoso es Yahvé, el que nos arrancó de la esclavitud. Esta reflexión se va a expresar en el Génesis, en el Deuteronomio, en distintos libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Y allí se hace una reflexión. Este Dios poderoso para liberarnos es el Dios creador, el que ha hecho el universo y el que ha puesto al hombre en medio de este universo para poder dominar todo lo creado. Con esta imagen de la creación, solo el hombre está entre las cosas y Dios. Solo Dios está encima del hombre, y el hombre siempre está encima de las cosas de este mundo. Esta es la antropología fundamental del pueblo de Israel. Entonces, esta tierra es dada para todos, y estos hombres tienen que vivir en una situación de fraternidad, de ninguna manera de explotación, de dominación, como es el caso del Éxodo. Entonces, en el Deuteronomio se va a argumentar contra la existencia de la esclavitud en Egipto, y el argumento que se trae es: no vuelvas a repetir esta experiencia de la esclavitud. Acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto. Además de estas dos dimensiones de trabajo de la tierra y de organización de la sociedad en la libertad, en la justicia, donde nadie esclaviza a nadie, también en el Antiguo Testamento la dimensión religiosa se va a expresar como el culto, la ofrenda a Dios de todo lo que ha sido trabajado en la tierra, unido en el trabajo fraternal de hermanos y ofrecido a Dios. A Dios se le ofrecen los primeros frutos de la tierra. Esta experiencia, sin embargo, de una alianza con Dios, alianza que es una sociedad de justicia y libertad, opuesta, el claro oscuro, a una sociedad de explotación injusta de los bienes, de esclavitud de los hermanos y de un sentido de clamor a Dios, esto se opone a la alianza. Pero luego hay un tercer momento en que dentro de Israel se va a reproducir el mismo hecho de la opresión, es decir, hermanos dentro del mismo pueblo van a oprimir a los más pobres de su tierra, los van a explotar, van a aprovechar las ventajas de su riqueza sobre la pobreza de los otros, van a acumular riqueza sobre riqueza, tierra sobre tierra, y encima de todo eso van a tener todavía el atrevimiento de ir a rezar a Yahvé. Entonces, este es
la imagen de una situación que no existía en el Éxodo. En el Éxodo el opresor oprime al pueblo, pero no da culto a Yahvé. En cambio, dentro del pueblo de Israel, el opresor oprime a los pobres, se enriquece a costa del trabajo de ellos y encima de eso va a dar culto a Yahvé. Allí es donde hay que poner el lugar del profeta. El profeta no es un sociólogo, una persona primariamente preocupada por cómo se organiza la sociedad. Ese no es el interés primario del profeta. El profeta es un hombre de Dios, es una persona preocupada porque el culto a Dios sea un culto auténtico. Y por eso es tan interesante ver lo que significa el profetismo en la Escritura. Porque no se trata de organizar la sociedad, sino de dar culto a Dios, pero el culto a Dios implica la totalidad de la vida. De tal manera que la persona que ha acumulado bienes para sí mismo, que ha violado la fraternidad, no es escuchada por Dios. El profeta, tenemos ejemplos muy bonitos en Isaías capítulo 1. El profeta dice al poderoso explotador: tu oración no llega a Dios, tus holocaustos no son agradables a Dios, tus manos están manchadas por la sangre de tus hermanos, purifícate primero y después podremos hablar. Entonces el mensaje profético es la expresión de una fe en el Antiguo Testamento donde la dimensión del culto y de la vida están profundamente unidas. La justicia con los hermanos y la fe en ese Dios liberador están juntos. En el fondo el profeta le dice al explotador injusto: cuando tú quieres dar culto a Yahvé, te olvidas de que Yahvé es el Dios de la liberación, el Dios que nos ha pedido vivir en la fraternidad y la justicia. No confundas el Dios liberador con un falso Dios al que el faraón podía adorar. Si tú adoras a Yahvé, tienes que adorar la libertad y la justicia. ¿Cómo se da la evolución del pensamiento religioso? En la Edad Media tenemos el horizonte religioso, que es el horizonte espiritual, y dentro de este horizonte los valores temporales, que están como incrustados dentro de los otros y al servicio de los otros. Esto tiene su gran crisis en el momento de Galileo. Galileo tiene una tesis científica y es condenado desde la teología, es decir, desde la esfera de lo espiritual se juzga la validez de una teoría temporal, de una teoría científica. Esta imagen de relación no justa entre lo temporal y lo espiritual va a provocar el fenómeno moderno del rechazo de los valores espirituales para los temporales, es decir, podríamos decir el secularismo. El secularismo es una emancipación de los valores temporales en el medioevo subordinados a los espirituales, reclamando para sí una autonomía frente a los valores espirituales. Con este esquema del secularismo tenemos entonces un nuevo esquema de la sociedad, donde la parte de lo religioso va a ser solo un sector de la vida humana. Religión es parte de la vida, no es toda la vida como en la Sagrada Escritura. Entonces tenemos aquí el hecho de la política, o sea, cómo se organiza la distribución del poder, de la economía, cómo se trabajan y explotan y comercializan los productos de la tierra, y el hombre vive hoy en la situación secular una total distinción entre el ámbito religioso y el ámbito profano de la vida. Con este esquema secular es perfectamente comprensible que para muchos cristianos les parezca salir de la esfera de lo religioso y entrar en la esfera de lo político cuando la Iglesia habla sobre las injusticias sociales. Ellos piensan a la Iglesia no le toca hablar de esto. Esta es tarea profana. La Iglesia está encargada de las tareas religiosas. Entonces vemos aquí un poco el drama de nuestro cristianismo actual. Si volvemos a las raíces bíblicas, es profundamente profético hablar desde la Iglesia de las injusticias sociales. Es lo que había hecho Isaías.
Dios no escucha tu oración porque tus manos están manchadas de sangre. A Dios no le engañas con un culto hipócrita. Pero con esta mentalidad secular moderna parece chocante, aberrante, que alguien dedicado al culto de Dios hable de otros asuntos que son temporales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a este dilema? O permanecemos fieles a la tradición bíblica, o vivimos en la corriente moderna secularista. Creo que el dilema ha sido muy bien planteado y resuelto en el Concilio Vaticano II. Allí encontramos una armonía de los dos aspectos, es decir, el aspecto de la totalidad de lo religioso, que se va a expresar como reino de Dios. O sea, el reino de Dios es la dimensión global de la vida humana. En esto se retoma la idea totalizante de la Escritura. Todo está dentro del horizonte del reino, pero la solución de Gaudium et Spes es recuperar el valor de la autonomía de lo temporal, distinto en su ámbito específico de lo espiritual. Cada una de estas esferas tiene su lógica interna, su propia autonomía, y no es lícito juzgar lo temporal desde lo espiritual ni viceversa. Sin embargo, hemos borrado aquí la barrera que separaba totalmente lo espiritual y lo temporal, como es propio del secularismo y que lleva a esta concepción del mundo, para indicar que los dos aspectos, las dos esferas, tanto la temporal como la espiritual, están subordinadas a la consecución del único reino de Dios. Y por esta razón, cuando desde el punto de vista de lo temporal se transgrede algunos valores del reino de Dios, también la Iglesia puede pronunciarse indicando que esto no es conforme al reino. Por poner un ejemplo, si un partido político tuviera programas donde valores del reino de Dios no son respetados, el aborto, la discriminación de los pobres, la Iglesia tiene el deber y el derecho de pronunciarse, pero esto no es entrar en el campo de lo político, sino es negar, o mejor dicho, señalar que lo político salió de su campo propio y entró en el mundo del valor absoluto del reino de Dios. Este espacio es común para el profetismo. Este espacio es el propio de la autonomía, de la lógica interna de cada disciplina, de cada valor temporal y de cada valor espiritual. Con esto nosotros podemos trabajar mejor lo que significaría la teología del laicado. El laico sirve al reino de Dios no solo desde la pertenencia a la Iglesia como espacio de lo espiritual, sino también desde su propio trabajo temporal. Es parte de la construcción del único reino de Dios que abarca los dos aspectos, lo temporal y lo espiritual. Con esto vemos por qué la fe ha evolucionado, cómo ha evolucionado y cómo es posible que para muchos cristianos la existencia de la injusticia como hecho temporal no ponga en juego su fe. Es decir, la fe es una dimensión espiritual de la vida que tiene que quedar al margen de la injusticia. Eso sería la negación de la doctrina social de la Iglesia, que es precisamente mostrar que la fe cristiana tiene algo que decir sobre los hechos sociales.